Gracias, Padre. En esta tarde te damos gracias por este privilegio, Señor, de estar reunidos nuevamente en este lugar. Tu iglesia unida, Señor, la iglesia que compraste a precio de sangre. Y, Señor, y el privilegio también que le diste a estos hermanos de poder pasar por las aguas. Gracias, Señor, por ellos. Gracias por sus vidas. Señor, gracias por permitirnos adorarte, cantar a tu nombre. Pero en esta hora te queremos pedir que nos ayudes a poder, Señor, aplicar, conocer la palabra, estudiar las Escrituras, Señor, para que salgamos edificados de este lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Cuando pensamos en sufrimiento o pensamos en dolor en esta actualidad en la que vivimos, donde las personas utilizan pastillas para el dolor de cabeza o vacunas intravenosas para dolores musculares y demás, entendemos que la sociedad y cada uno de nosotros tratamos al dolor y al sufrimiento como si fuera nuestro enemigo. Y entendemos esto y tratamos constantemente de combatir el dolor y el sufrimiento. Entonces ponemos todo lo que está al alcance de nuestra mano para poder terminar con ese sufrimiento. Ninguno de nosotros queremos sufrir, ninguno de nosotros queremos padecer, y siempre estamos buscando sufrir o padecer lo menos posible. Pero la palabra de Dios nos informa que los primeros cristianos, también de la misma manera que nosotros conocemos el sufrimiento, ellos también lo conocían. Y el apóstol Pedro está hablándole a estos cristianos que están siendo perseguidos, que están siendo perseguidos porque dice que el Imperio Romano, la historia lo cuenta, Nerón específicamente, el emperador, había incendiado Roma. Y cuando Nerón incendió Roma no tuvo una mejor idea, porque se vio, digamos, que se quemaban las papas, por así decirlo, no tuvo mejor idea que culpar a los cristianos del incendio de Roma. Y es así que se levanta la persecución hacia la vida de los cristianos y ellos tienen que huir por todos los lugares. Así es por eso que Pedro le dice en el primer capítulo, ustedes que están en el Ponto, en Asia, en Capadocia, en diferentes lugares de alrededor, que habían sido perseguidos y ellos están sufriendo la persecución por causa del Imperio Romano. Así que en este caso particular vemos no solamente un padecimiento físico, no solamente un dolor, como decía, un dolor de cabeza, un dolor que tenemos que curar, sino un padecimiento emocional, profundos padecimientos de dolor en el corazón de hermanos que tenían que abandonar sus tierras por causa y motivo de esta persecución. Pero la palabra de Dios nos informa también que el apóstol Pedro llama a que tomen esto no como una sorpresa, sino como algo que ellos tienen que esperar para sus vidas. El sufrimiento no debe ser una sorpresa, algo que los tome por sorpresa a los hermanos, sino que es algo que ellos tienen que esperar que suceda en su vida. Esto es lo que Pedro le dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, dice el versículo 12, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. Así que el primer punto que tenemos nosotros, hermanos, es que debemos entender que el sufrimiento, así como vino para los primeros cristianos, también viene para cada uno de nosotros, para que no nos tome por sorpresa. En el versículo 12, Pedro comienza este versículo de una forma muy especial. Él les dice amados. Él les dice amados. Esta palabra que utiliza implica un profundo cariño que el apóstol tiene por la iglesia a la cual se dirige. Él no lo dice por decir. Él no utiliza palabras al azar. Él no inventa palabras. Él está diciendo palabras justas, amados. Él los ama, él ama a su iglesia. Él es un pastor. Él es un pastor que está tratando de cuidar de su iglesia. Él está amando a sus hermanos. Y cuando utiliza esta palabra no la hace al azar. Él dice, amados, yo sé que ha venido prueba sobre ustedes, pero quédense tranquilos, porque esto es necesario que venga a sus vidas. El sufrimiento que sus discípulos están enfrentando hace que Pedro se compadezca de ellos y los llame así, amados.
No se sorprendan de esto. Así que nuestro primer punto es esperar la prueba, porque la prueba no solamente viene para aquellos de la antigüedad, aquellos hermanos de la antigüedad, sino que para cada uno de los que han decidido poner su confianza en Cristo. Cada uno de los que han decidido poner fe en Cristo, tener fe en Cristo, la prueba viene por cada uno de nosotros, hermanos. Diferentes tipos de pruebas, no siempre son las mismas pruebas, pero diferentes tipos de pruebas enfrentamos por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Recuerdo cuando iba al colegio que un profesor nos hacía sacar una hoja, nos tomaba un examen sorpresa y decía, todos empezaban ahí en ese momento a decir, ¿cómo puede ser? No nos tenés que tomar un examen sorpresa, no estudiamos, nos hubieras avisado. Pero el profesor le decía con mucha sabiduría, el alumno siempre tiene que estar preparado para dar examen. No es solamente el momento para ir a estudiar un examen, sino constantemente. Y es verdad, lo sabemos, pero bueno, tratamos de evadirlo eso. Pero este es un buen ejemplo, hermanos, para que nosotros podamos ver que nuestro primer punto de esperar el sufrimiento nos va a ayudar para que nosotros no seamos sorprendidos por esa prueba. Es por eso que Pedro le dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña les estuviese aconteciendo. No es algo extraño que les suceda la prueba. No es porque Dios se alejó de vos y estás pasando tiempo de dificultades porque el Señor no está con vos. No, lo más probable es que el Señor esté con vos. Por eso estás pasando esa dificultad. Por eso estás pasando esa tribulación. Porque el Señor está en ti. No se sorprendan, hermanos, del fuego de prueba. Así que dice el apóstol esto, Pedro está buscando que ellos no pasen por lo que él pasó. Pedro está buscando que ellos no les suceda lo mismo que le sucedió a Pedro en Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72, donde el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. A él le sorprendió la prueba. A él sí lo tomó por sorpresa la prueba. Allí él, una y otra vez el Señor le decía, Pedro, ¿me vas a negar? Pedro, ¿me vas a negar? Pedro, ¿me vas a negar? Y él le decía, no, Señor, yo iría aún a la cárcel contigo. Pero te digo más, no solamente aún a la cárcel, aún a la muerte iría contigo, Señor. Pero el Señor le dice, Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. ¿Qué está diciendo Pedro? Pero aún así, la dureza del corazón del hombre, hermano, de que insiste. Pedro sigue insistiendo, el Señor le está hablando, es Jesús el que le habla. Es Dios en la tierra. Dios hecho carne en la tierra le está hablando, le está diciendo, las cosas son así. Y él le está diciendo, Señor, yo no te voy a negar, voy a seguir hasta la muerte. Esto hizo que no solamente Pedro diga esto, sino todos los discípulos que estaban con Jesús empezaron a decir, siendo influenciados por Pedro, yo también voy a la muerte contigo, Señor. Obviamente ninguno fue a la muerte con él. Todos se alejaron del Señor. Pedro iba de lejos, mirando de lejos. El único que estaba con el Señor dice que fue Juan, que estaba ahí observando cómo el Señor no podía hacer absolutamente nada, Juan. Observaba cómo el Señor moría, junto a las mujeres que acompañaron al Señor. Pero el Señor le había amado tanto a Pedro, hermanos, tanto lo había amado, que una vez le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, claro, Señor, yo te amo. Y se lo preguntó 3 veces. A la tercera vez dice que Pedro lloró y respondió, Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. Y esto es una forma de ver cómo el Señor redimió a Pedro. Porque Pedro, ¿cuántas veces lo negó a él? 3 veces. Y ahora Pedro, ¿cuántas veces le dice al Señor que lo ama? 3 veces. El Señor tiene tanta misericordia para su discípulo que le demuestra su amor a pesar de lo que Él es. Él fue un traicionero con su Señor. Él lo traicionó. Evidentemente, está claro, pero su Señor lo amó. Lo amó de tal manera que dio su vida por Él. Y ahora Pedro puede decir, amados. Eso es lo que me llama la atención también, de que podemos ver que la influencia que tuvo Pedro de parte de su Señor, el amor que sintió de parte de su Señor, ahora lo puede expresar a la iglesia.
y puede decirle amados, porque él ya experimentó el amor del Señor. Amén. Ahora el punto número 2 es que no solamente nosotros debemos esperar la prueba, no solamente debemos esperar la tribulación, sino que debemos regocijarnos en medio de la prueba. Y esto para el hombre natural, para nosotros, cuando lo pensamos, razonamos, es locura. ¿Cómo vamos a, cada uno de nosotros, cuando estamos pasando por la prueba, a regocijarnos en medio de la prueba? Pero Pedro les dice que ese es el propósito por el cual viene la prueba, para que nosotros podamos regocijarnos y salir crecidos de esa prueba. Esa tribulación no viene sino por voluntad de Dios, lo dice Pedro más adelante. No es que se cruzó el diablo por mi camino y la verdad, bueno, ahora tengo una tribulación más. No es que las personas me están atribulando, sino que Dios está permitiendo todo en nuestra vida para nuestro crecimiento. Amén. Versículos 13 y 14. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. Cuando comenzamos, hablamos constantemente de que las personas buscan no sufrir usando pastillas, vacunas, etc. Pero aquí Pedro no solo les dice a ellos que esperen la prueba, sino que también se regocijen en medio de la prueba. Esto nos sorprende, pero la razón por la que Pedro lo dice es porque si hay sufrimiento por causa de Cristo en la vida de las personas, es porque hay evidencia de una vida nueva y verdadera en Cristo. Si vos no estás sufriendo, si no te está pasando absolutamente nada, si toda la gente a vos te quiere, si toda la gente te respeta, entonces lo más probable es que o no sos un cristiano genuino o no estás predicando el verdadero evangelio, lo estás ocultando. Quizás sos un cristiano genuino, pero estás ocultando la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hablamos del evangelio, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. O las personas se ofenden y te rechazan, o hay salvación. Las personas se salvan. Así que, hermanos, es necesario entender que cuando nosotros estamos sufriendo, también podemos gozarnos y decir, Señor, gracias por permitirme aún este sufrimiento, porque estoy atravesando prueba, pero estoy contento porque sé que lo paso porque estoy con vos. Porque vos sos mi Señor y sos mi Salvador. Vamos a evaluar la causa de esto ahora, hermanos, en el versículo 15 al 18. Leemos. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Mientras el apóstol Pedro expresa la necesidad del sufrimiento en la vida de los hermanos, también comprende que no todo sufrimiento viene por causa de ser un cristiano. No todo sufrimiento viene por causa de ser un cristiano. El pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. El pecado trae sufrimiento a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Evaluar nuestra vida. ¿En qué posición estamos? ¿Estamos viviendo en pecado? ¿Estamos, atravesando un tiempo de rebeldía en contra de Dios? La palabra de Dios nos llama la atención para que cada uno de nosotros podamos volvernos de ese pecado y podamos reconocer que el Señor es suficiente para perdonar cada uno de nuestros pecados. Todo sufrimiento en la vida de un creyente llega no solo para probar al creyente, sino para lavar al creyente y limpiarlo de su pecado.
¿Escuchó eso, hermano? Todo sufrimiento en la vida del creyente no solamente llega a nuestras vidas para probarnos, porque Dios no es una persona, un Dios que está ahí tratando de burlarse de nosotros, jugar con nosotros, y bueno, le voy a enviar una prueba a fulanito. Tengo ganas de enviarle una prueba a fulanito, le envío una prueba, a ver qué pasa. No, no es así el Señor. El Señor no es así, no juega con nosotros. El Señor envía una prueba para limpiarnos de nuestro pecado, para limpiarnos de nuestra contaminación, para que atravesemos por medio de esa prueba y seamos limpios para Cristo y presentados aptos delante de Dios. Para eso envía la prueba el Señor en nuestras vidas. No por otra cosa. Todo sufrimiento en la vida de un creyente llega no solo para probar al creyente, sino para lavar y limpiar a cada uno de nosotros, para que de esta manera seamos aprobados delante de Dios. Amén. Seamos aprobados delante de Dios. El sufrimiento en el cristiano no es algo eterno. No es algo eterno. No, el cristiano no va a sufrir eternamente. El sufrimiento del cristiano se termina cuando nosotros morimos. Ya está, se terminó nuestro sufrimiento. Eternidad de gozo infinito con Cristo. Amén. Vamos a vivir una eternidad de gozo infinito, hermano. Puedes sonreír si quiere también. Gloria a Dios. Eternidad de gozo infinito con Cristo. ¿Cómo no gozarnos? ¿Cómo no alegrarnos en Él? ¿Cómo no pensar en esto y maravillarnos y decir, yo voy a vivir eternamente, sabiendo, Señor, lo que yo era, lo pecador que yo era, y me das vida, me provees vida y encima me haces reinar contigo? ¡Wow! Hermano, eso nos vuela la cabeza. Pero hermano, ¿sabe qué? Los mundanos, las personas en el mundo, no corren con la misma suerte que nosotros. Ellos viven en la vida pensando que viven la mejor vida, pero ellos viven en una tragedia constante. Porque si ellos mueren el día de hoy, aún disfrutando de los deleites de esta vida, aún disfrutando del dinero, aún disfrutando de todo lo que tengan, familia, riqueza, fama, lo que sea, ellos mueren y se pierden eternamente y para siempre. Y del infierno no hay salida. De ese lugar no hay ni una salida. Decía un predicador, al infierno hay muchas entradas, muchos caminos al infierno, todos los tipos de placeres, vanidad, todo lo que sea, pero no hay ni una salida de ese lugar. Es trágico. El final es trágico de estas personas. Entonces nosotros que conocemos, que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados, que el Señor nos pasa por prueba para que seamos aptos delante de Él, para presentarnos delante del Padre y para que en su reino podamos estar de pie, ¿cómo no predicar este evangelio a los perdidos? ¿Cómo no hablarle de esta buena nueva a aquellos que no conocen a Cristo? Para que sean salvos, para que compartan lo mismo que vamos a compartir nosotros. Amén. David dice, por eso decía David en el Salmo 73, que aunque él tuvo envidia de los impíos, David vio la prosperidad de los impíos en el Salmo 73 y tuvo envidia, dice, y aún estuvo a punto de caer por observar la riqueza de los impíos. Pero ¿saben qué pasó? David después se entendió y vio el fin de los impíos, que su fin era la muerte, que no había paz para ellos, que él iba a descansar en paz verdaderamente, pero que ellos no iban a tener paz, porque se iban a una eternidad de tormento eterno. Vio que la gente dice cuando vamos a un velorio, las personas dicen que descanse en paz, pero esa persona nunca se convirtió a Cristo. Esa persona nunca va a descansar en paz. Pero hermanos, qué importante es que tengamos una conciencia de evangelismo constantemente en nuestra mente. Que cada día podamos predicar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero cuando prediques, recuerda una cosa, lo más probable es que empiece a venir la circunstancia a tu vida, la aflicción a tu vida, porque no todos te van a recibir bien. No a todos les gusta que le digas que tienen que arrepentirse de sus pecados. Pero cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicarlo así, como es. Porque es lo que salva. No es que estamos tratando de ofender a nadie, nosotros queremos que se salven.
Nosotros queremos que ellos conozcan la palabra de Dios, conozcan la verdad de Dios, conozcan a Cristo y sean salvos. No buscamos ofender a nadie, pero se ofenden. Y la circunstancia viene a nuestra vida. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña les estuviese aconteciendo. Sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Punto 4 y terminamos, hermanos. Sé que hoy hay cena, no lo voy a hacer muy largo. Punto 4, encomendarnos a el Señor, encomendarnos a Dios. Versículo 19, ese es el último punto, ¿sí? El primer punto era esperar la prueba. El segundo punto era gozarnos en medio de esa prueba. El tercer punto era evaluar la causa. ¿Por qué nos está pasando lo que nos pasa? Y el cuarto punto era encomendarnos a Dios. Y leemos el último versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Amén? Para que se nos aclaren un poco más las cosas, debemos pensar que el sufrimiento no es lo que hacen los demás hacia nuestra vida, que ya lo había dicho, sino lo que dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es el sufrimiento. Es la voluntad de Dios. Dios está permitiendo que el sufrimiento llegue a nuestras vidas, pero para hacernos parecidos a una persona. ¿A quién? ¿Usted sabe a quién? ¿A quién? A Cristo. Amén. Para hacernos parecidos al Hijo de Dios, a su Hijo. Esa es la intención de Dios en todas las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Lo que Dios está tratando de hacer es salvar gente, pero para salvar gente necesita Dios hacerlas igual a su Hijo, hacerlas como Cristo. Por eso nos incluyó en Él. Por eso somos cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros no somos independientes de Cristo. Nos salvó Cristo, ahora yo ando por ahí independiente en mi vida. No, somos cuerpo de Cristo. Por eso nos reunimos como iglesia. Por eso venimos y congregamos. Necesitamos esto. Porque si no, separados de Él, ¿qué pasa? No podemos hacer nada. Morimos. Pero aquí es donde la iglesia se reúne, es donde nos edificamos unos a otros. Con las alabanzas, con las oraciones. Cuando charlamos con un hermano y nos da una palabra de aliento y justo ese hermano ni sabía, pero nos dio una palabra de aliento y estábamos atravesando un tiempo difícil. Eso no pasa si no congregamos. Pero qué bueno poder venir, hermanos. Qué bueno es poder congregar y verles. Cada uno de nosotros estamos en este lugar congregando porque de alguna manera lo estamos comprendiendo esto. Estamos entendiendo la necesidad que tenemos de congregar. Perdón que me fui para otro lado, pero por último estamos sufriendo también dolencias por las diferentes circunstancias que atravesamos. La palabra nos dice en el versículo 19, debemos encomendar nuestra vida a nuestro fiel Creador, que en su fidelidad permite el sufrimiento para nuestro crecimiento y para que hagamos el bien. Por último, le invito a que me acompañe en Romanos 12, 17 al 21 y terminamos el día de hoy. Así como les decía, la palabra de Dios habla de sufrimiento. No solo Pedro habla de sufrimiento, el apóstol Pablo también le habla a los romanos. Ellos también estaban atravesando un tiempo difícil. Pablo les dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos. Dejen el castigo en manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y solamente para aclarar algo más, hay una parte, dice en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? Y en el 18, mejor dicho, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto no está hablando de buenas obras, por si alguno
se quedó ahí mirando ese versículo y dice, ¿cómo? ¿Hay una manera de salvarnos a través de hacer buenas obras? No, no está hablando de eso. Está hablando de la dificultad que viene a la vida del justo, de lo que veníamos hablando, de las diferentes pruebas que atravesamos. Si el justo con dificultad se salva, fíjese que lo primero que dice es que la persona es justa. ¿Por qué? Por él no, porque ya la justificó el Señor, ya la hizo justa el Señor. Y ahora esa persona justa va a atravesar diferentes dificultades. Por eso dice, si el justo con dificultad se salva. No es que el justo está ahí tratando de salvarse, voy a salvarme de alguna manera, voy a tratar de caminar por ese camino, hacer buenas obras. No, no. Ya ha sido salvado, ha sido perdonado, ha sido rescatado y ahora vienen dificultades a la vida del justo. Vienen situaciones difíciles y se salva porque el Señor ya determinó que sea salvo. ¿Amén? Oramos, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre